¿No? Pero qué bendición. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de el poder de una vida disponible. Yo creo que una vida disponible tiene mucho poder en el plan de Dios. Padre, gracias por cada persona que está aquí reunida, porque ciertamente somos tu pueblo y tu palabra dice que donde están dos o más congregados en tu nombre, ahí tú estás. Y aquí estamos para adorarte, para aprender, para servirte. Muchas gracias por la oportunidad que le das a la iglesia de presentar estos candidatos y estas niñas, Señor, esta joven que se va a bautizar. Muchas gracias por la obra, que es como un faro de luz en medio de las tinieblas. Te doy gracias y bendigo todo este lugar y todo este esfuerzo que se hace en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver la palabra en Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías 6, 8. Aquí es Isaías cuando él tuvo esa visión celestial que el Señor se le presenta y la palabra dice que era una escena bastante como activa, ¿no? Dios presentándose a Isaías y a los que ahí estaban. Y la palabra dice que había una voz que decía, santo, santo, santo. Eran seres angelicales que acompañaban la visión. E Isaías se sintió con miedo al ver la cercanía de Dios, porque de alguna manera la presencia de Dios debe producir algún tipo de temor, ¿no? Temor reverente, no una esclavitud, no un temor que te produzca esclavitud precisamente, sino un temor reverente. Y Dios estaba presente y él decía, ay de mí. Pero cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno se ve hacia adentro, ve su pecado, ve su fracaso, su falencia, y uno muchas veces dice, ay de mí. Y así como dijo Isaías, ay de mí, que habito en medio de unas personas con labios inmundos, y aparentemente él también tenía labios inmundos, porque dice la palabra que voló un serafín y puso un carbón encendido sobre su boca y limpió su pecado y lo condicionó, podríamos decir, para estar delante del Señor. Y entonces, después de esa experiencia, él le pregunta al Señor. Yo creo que después de cada experiencia que uno tiene con el Señor, uno debe preguntarle, ¿y ahora qué? Vamos a decir que viene el Espíritu Santo y te hace hablar en lenguas y te habla y te ministra de alguna manera. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Qué pregunta, ¿no? Dios puede enviar ángeles, Él puede venir solo, Él puede hacer la obra solo, pero ha decidido hacerla a través de nosotros, como embajadores, como instrumentos que somos en sus manos. Él ha escogido hacerlo así, hacerlo a través de nosotros. Entonces respondí yo, heme aquí, envíeme a mí. Imagínense, él dice, aquí estoy. Yo no sé si él estaba seguro para qué él estaba siendo comisionado. Obviamente era un profeta, ya le ejercía la profecía, pero desde ahí después él se entrega a las manos del Señor a la pregunta de Dios, ¿quién enviará? Y él responde, envíame a mí. Entonces, Dios siempre está buscando hombres y mujeres dispuestos a responder a su llamado. Porque gracias a Dios Él es dinámico. Dios siempre está obrando. Él no está estático, Él no ha muerto, Él está vivo y Él nos llama en cada etapa de nuestras vidas. A veces nos llama desde el pecado. Dios nos dice, ven a mí, entrega tu vida. Dios nos llama al bautismo. Tiene que ser Dios que te impulsó a decidir bautizarte, porque realmente mucha gente en este tiempo dice, no importa, no te tienes que bautizar, no te pongas muy fanática, no hables, no te muevas. Pero Dios no es así, Dios nos llama, y cuando Dios llama uno debe responder. Y Dios está llamando a cada persona, a cada generación,
a esa pregunta, ¿no? ¿Quién enviaré? Y nosotros podemos contestar, heme aquí, envíame a mí. Qué bueno, ¿verdad? El Señor Jesús relató una parábola en Mateo capítulo 20, del 1 al 7, para efectos, tomando nota, ¿no? Los trabajadores de la viña. Entonces el relato es que un señor, ¿verdad?, tenía la necesidad de recoger su cosecha de uvas. Y entonces parece que no había muchos trabajadores disponibles. Entonces fue a las calles donde se reunían las personas que estaban buscando trabajo. Así como en los Estados Unidos, en los Home Depot, tú puedes ver gente buscando empleo para un par de días. Y el Señor salió temprano a las 7 de la mañana, está reclutando los primeros. Vengan y trabajen en mi viña, le voy a pagar 1 denario al día. Y ellos dijeron, sí. Fueron gustosamente a trabajar en la viña. Qué bendición. La verdad es que es una bendición tener un empleo, tener un lugar donde uno se pueda sentir productivo, uno pueda sentir que tu vida tiene valor para aportar en algo, ¿no? Entonces, parece que la viña era tan grande y la necesidad era tan grande de reclutar empleados que a las 9 volvió, trajo otro grupo. Ven a trabajar a mi viña, te va a pagar 1 denario. Todos dijeron, gloria a Dios. Qué bien, estaban contentos con el pago, porque era un pago justo, era lo que ganaba un empleado, un trabajador durante el día. A las 12 volvió, otro grupo, mismo trato, te voy a pagar lo que sea justo. Ya como que no les decía el denario, porque ellos pensarían, ¿a qué me va a pagar por mediodía, no? Volvió a las 3, volvió a las 5 de la tarde. Y vio todavía gente buscando empleo, porque la gente quería trabajar y qué bueno poder uno tener esa aspiración de ser productivo a cualquier tiempo y cualquier edad. Entonces le dicen, ven a trabajar a mi viña, te voy a pagar lo que sea justo. Lo que iba a trabajar era 1 hora. Como que realmente no tiene sentido, alguien que está creo que era las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde le va a pagar lo mismo a aquel que solo trabajó 1 hora. Y de hecho les pregunta a estas personas que los contrata a las 5 de la tarde, ¿por qué han estado aquí todo el día desocupados? Y ellos dijeron, porque nadie nos ha contratado. ¿Sabe cuál es la gracia de esas personas? Es que estuvieron disponibles. Estuvieron dispuestos durante todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Si hubiera sido yo, a las 2 me voy. Digo, Señor, yo estoy aquí desde la mañana hasta la tarde, las 2, las 3 de la tarde, y nadie me ha venido a buscar. No es mi culpa. Pero ellos dijeron, no, estamos disponibles. A las 5, ¿quieres ir a trabajar? Alguien me habrá dicho, yo estoy cansado de estar haciendo nada, ¿no? Como el del Gran Combo. Qué bueno vivir así, ¿no? Ok, ¿por qué no habéis trabajado? Porque nadie nos contrató, estuvimos disponibles todo el día. Vengan y trabajen, y entonces empiezan a dar los salarios. Fulano de tal, 1 denario. A los que llegaron a las 12, 1 denario. A los de las 3, 1 denario. A los de las 5, 1 denario. Y otros se quejaron, no es justo. Me está dando lo mismo. Yo que entré a las 7 y a este que entró a las 5. El punto ahí es que el Señor paga de acuerdo a la gracia el problema no era de los trabajadores, el problema era que este señor tenía un corazón generoso y honraba a las personas disponibles. Entonces ahí se trata del poder de una vida disponible. O sea que tiene recompensa uno estar dispuesto y decirle al Señor, sí Señor, voy a lo que me enviaste a hacer. ¿Quién irá por nosotros? Dice la palabra del Señor. ¿Ven? Entonces, hay muchas excusas que la gente pone para no servir al Señor. Algunas excusas son válidas, otras realmente son excusas baratas. Son excusas que no tienen sentido, que no tienen valor, pero el Señor quiere que eliminemos ese tipo de excusas. Una de las excusas más comunes es que el tiempo. No me da el tiempo.
te da el tiempo para ir a los carros, para ir a ver el básquetbol, te da el tiempo para estar metido en el YouTube o donde sea, y no tienes tiempo para el Señor, como que no funciona. El Señor le había dicho a los hijos de Israel en Ageo 1, versículo 2, que era tiempo de reconstruir el templo. Pero ellos, como eran más inteligentes que el Señor, y a veces así actuamos nosotros, pensamos que somos más sabios que el Señor, ellos le dijeron no, porque hay gente que se atreven a refutar la voluntad de Dios. Ageo 1, el versículo 2 al 4, él le decía, ellos decían, todavía no ha llegado el tiempo en el que el templo del Señor haya de ser reconstruido. Aún Dios dándoles instrucciones. Hay cosas que Dios nos dice, pero nosotros vamos posponiendo, vamos poniendo a un lado. Y nosotros decimos, cuando cumpla los 40 años, cuando yo me jubile, cuando esto y lo otro. Y a veces no tenemos esa oportunidad. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. Así que debemos de hacer lo que podamos, cuando podamos, como el Señor nos dé la fuerza. No pospongas decisiones que son importantes en tu vida. Entonces ellos dijeron, no ha llegado el tiempo. Pero vamos a ver el versículo 7 de Ageo 1. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos y subid al monte. Esa era la voluntad de Dios. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Eso era lo que el Señor quería. ¿Cuántos creen que era claro? Un mandamiento claro. Eso era lo que el Señor quería. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. En otras palabras, ellos decían, no ha llegado el tiempo, mas Dios decía, si ustedes lo hacen, yo voy a poner mi voluntad, mi amor sobre esa casa. Estaré complacido realmente de que ustedes hayan hecho una decisión, ¿verdad?, de estar disponibles para edificar el templo. Yo no sé qué etapa ¿verdad?, de proyectos colectivos Dios nos ponga a hacer como iglesia en Ponce, pero yo creo que nuestra responsabilidad es decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí y deja los resultados a Dios. Tú simplemente dispón tu voluntad y tu tiempo y el Señor hará. Vamos a ver también en Eclesiastés 11, versículo 4. A veces hay gente que actúa con mucha prudencia, ¿no? ¿Por qué no vas a la iglesia? Que va a llover. Mira el versículo 4 dice, el que observa el viento no sembrará. Otra palabra, se levanta en la mañana, ahí viene una nube, mejor no voy a sembrar, mejor me voy a la casa. El que mira las nubes no ciega, en otras palabras, tiene una cosecha que se le está perdiendo, pero amanece buscando el weather channel para ver si va a llover, si no va a llover. Hay gente que actúan con tanta cautela que realmente nunca hacen nada. No hay tiempo, no es el tiempo adecuado. Estoy muy joven, estoy muy enfermo, estoy esto y lo otro. Mire, como sea, haz la voluntad de Dios y responde al llamado de Dios. Versículo 5, porque al final nosotros no sabemos cómo es que Dios actúa. Tú lo que tienes es que salir a hacer la labor que Dios te hizo. Tú lo que tienes es que ir, por eso que dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos. Dice, como no sabes cuál es el camino del viento, porque antes uno no podía ver, ¿verdad?, que venía un huracán, o sea, era por instinto, dice. O cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco entonces la obra de Dios que hace todas las cosas. O sea, nosotros no podemos ver todo cómo Dios lo va a hacer, pero nosotros queremos tener la seguridad cómo Dios lo va a hacer. Cómo Dios va a pagar los proyectos, cómo Dios va a impulsar a las personas, pero nosotros no tenemos idea cómo Dios lo va a hacer, porque nadie sabe cómo esos químicos y
¿verdad? Esos nutrientes en el vientre de la mujer están formando huesos. Bien difícil para nosotros saberlo. Así tampoco ignoramos la obra de Dios. Lo que tenemos es que tener fe en Dios. Amén. Y hay otras excusas. Estas excusas son imaginarias. Por ejemplo, Proverbios capítulo 26, versículo 13. Excusas que solo están en la mente de las personas. Hay gente que son expertos en buscarse temores que no existen, monstruos que no existen. Simplemente están en la imaginación. Pero nosotros debemos de nutrirnos con la palabra de Dios y no llenarnos con el miedo que la gente vive. Si vamos a vivir con el miedo que la gente vive, no haremos nada. Nos quedaremos solo en los planes. ¿Qué hubiera sido de mí si yo hubiera aceptado al Señor? Si hubiera estudiado, sería una persona, sería así, sería así. Pero tú tienes que actuar. No busques excusas imaginarias. Dice el perezoso, ¿verdad? La Biblia del perezoso. El león está en el camino. No hay ni leones ahí. Pero él se imagina, claro, para dar un pretexto, para dar ahí hay un león en el camino, ¿verdad? El temor y la imaginación crean enemigos inexistentes. Hay gente que se inventa enfermedades. Ay, es que yo tengo una enfermedad que me está matando. Mire, no sigas diciendo así, porque al rato eso se materializa. Lo que dices tiene poder. Di en el nombre del Señor. O sea, hay gente que sí están enfermos, pero hay gente que simplemente se inventa algo. Ay, es que tengo el ácido, o sea, qué sé yo que tienen. Entonces, no excusa, no hay excusas. Es tiempo de servir al Señor, de decirle, sí, Señor, a ese león, si está en el camino ese león, lo desaparecemos, pero vamos a salir a buscar trabajo. Hay que hacer la obra de Dios. Excusas egoístas. Estamos hablando de las diferentes excusas que nos vienen en el camino y que a veces hasta nos inventamos, ¿no? Excusas egoístas. Aquí tenemos la historia de un señor que se llamaba Nabal. Ese hombre era un hombre rico, era un hombre cascarrabia. De esa gente, allá en El Salvador dicen malas pulgas, que son así enojosos, egocéntricos, codo, no le gusta compartir con nadie, pero es rico de alguna manera. ¿Cómo hizo la riqueza? Bueno, el asunto es que él tenía sus servidores allá en el desierto, ¿verdad? Sus pastores y sus empleados trabajando porque tenía dinero. Y también allá estaba David, que ya era ungido por rey, pero todavía estaba obviamente huyendo de Saúl y de todos sus enemigos. Y David le dio protección a los ganados de Nabal, ¿verdad? Se intercambiaban ayuda y esto y lo otro, y de repente ya este señor pues recogió su ganado y lo tenía en su hacienda. Y David estaba en el desierto todavía pasando trabajo. David ya era el ungido del Señor, tenía un futuro glorioso y iba a ser obviamente era el próximo rey de Israel. Entonces le manda un recado a Nabal y le dice, por favor, dame algún tipo de auxilio porque tengo hambre aquí en el desierto y esta gente se me están muriendo. Dame, aunque sean algo de queso, dame algún auxilio. Y le van a decir a Nabal, mira, David tiene necesidad y está en mal estado. Entonces él empieza a criticar a David. ¿Y quién se cree él que es? Él es simplemente un fugitivo. Él es un rebelde que se escapó de la casa de su señor. ¿Quién soy yo verdad? ¿Quién es él para que yo le dé mis quesos, mis ovejas, verdad? Use mis trabajadores, etcétera. O sea, él se mantuvo renuente para ayudar a una persona que era importante, que era un siervo del Señor. Era una gran oportunidad para que él hiciera alianza. Era una gran oportunidad para que él invirtiera en el futuro del reino de Israel, guardando a ese rey de Israel que era David. Una excusa egoísta. ¿Sabe qué pasó? No quiso ayudarlo
Y de repente David dijo, él no quiere ayudarme a la buena, voy para allá. Y David iba decidido a eliminarlo. Gracias a Dios que salió Abigail, y Abigail congenió y fue generosa y le sirvió y le dio ayuda a David. Y este hombre, cuando le dieron la noticia, ¿sabes qué pasó? David estaba ahí para arrancarte la cabeza. Y él se murió de un infarto. Le dio una cosa ahí, en unos cuantos días murió por causa de que fue egocéntrico, por causa de que usó esa excusa egoísta para no ayudar. A veces Dios te llama para ayudar a alguien, para meter la mano en algún proyecto importante, ya sea en tu comunidad, en tu familia, ayudar a alguien. No te pongas a criticar a esa persona, más bien enróllate las mangas y mira a ver cómo puedes cooperar. No seas en ese aspecto egoísta como este Nabal. Excusas de comodidad. Excusas de comodidad. Y esa es quizás una excusa cuando llueve, ¿no? Cuando sabemos que va a llover. Estoy enfatizando por eso. Los que están viéndome allá, usted tiene alguna buena excusa para no haber venido, pero está bien. De hecho, hay un buen grupo aquí. Este es el Cantar de Cantares, capítulo 5 de Cantares, versículo 3. Ustedes saben que la Biblia tiene ese libro corto que escribió Salomón, que se llama el Cantar de los Cantares, que de alguna manera refleja la historia de amor entre Dios y su iglesia o su pueblo. Pero entonces es una historia de la Sunamita y de Salomón, y la Sunamita pues habla a veces de su amado. Mi amado es rubio, mi amado es así, mi amado es allá. Y él también dice, mi amada es así, y tienen este romance, y a veces se pelean, y a veces se aman, y tienen ese proceso de amor, ¿no? De madurez, de ese amor que va madurando, etcétera. Entonces ella está hablando de que él va hablando de su amado, de su amada, que su amada, este, lo otro. Entonces llega y le toca la puerta. Dame el versículo anterior de ese que tienes ahí. Le toca la puerta porque parece que no vivían juntos, pero ya eran esposos. A veces dice mi novia, a veces dice mi esposa, etcétera. Pero entonces está lloviendo y parece que está helada la noche. Él está mojado allá afuera. Entonces él viene a verla a ella, y entonces ella dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea que estaba entre dormida y despierta. Estaba ahí meditando. Es la voz de mi amado que me llama, ábreme, hermana mía, mi paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Él está desesperado por verla y por cubrirse también del rocío, ¿no? Del frío. ¿Qué hubiera hecho una novia normal? Alguien que diga, ese es mi amado, ese es mi amor, el amor de mi vida llegó. Pero ella, mire lo que hace el versículo 3. ¿Versículo qué? El próximo. Ella dijo, me he desnudado de mi ropa, me puse mi oil of Olay. ¿Cómo he de vestir? O sea, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Era tan fina, ¿no? Que no quería ensuciarse los pies, ¿verdad? Para ir a atender a su amado. Para mí que era cruel, porque ese pobre hombre allá mojándose. Parece que ese amor, con un amor así, ¿para qué quiere uno odio, no? Vamos a ver el otro versículo. Mi amado metió su mano sobre la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Al final, como que dijo, le voy a abrir a este pobre, ¿no? Y el versículo 6. Sí, el próximo. Abrí yo a mi amado, pero a mi amado se había ido. A veces ese es el problema. Las oportunidades llegan, Dios toca la puerta, pero Dios es sensible. Él se fue, se había ido. Había ya pasado tras su hablar, salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé.
Lo llamé y no me respondió. Perdió la oportunidad. Por eso que dice la palabra, hoy si escuchares mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque hay oportunidades que pasan una sola vez y especialmente a veces yo he visto personas que les da Dios una oportunidad y ellos dicen que no y de repente, demasiado tarde y de repente ya no hay nada que se pueda hacer. Entonces hay excusas así de comodidad, de verdad, autocomplacencia, que Dios quiere que nosotros respondamos en el momento adecuado, que respondamos cuando Él nos habla, porque cuando Él nos habla es porque tiene algún propósito con nosotros. El poder de una vida disponible. Y como decía Isaías, heme aquí, envíame a mí. Excusas mundanas. Este es el día de las, ¿verdad?, de las excusas baratas, pero que no son baratas, tiene que tener uno porque a veces uno las ha dado. Aquí tenemos un rey que hizo una planificación para unas bodas y envió sus invitaciones. No sé si lo envió por WhatsApp, como sea, pero envió invitaciones a personas respetables, honorables, sus amistades, porque él era una persona de prestigio. Entonces llegó la invitación a algunos de ellos y dijeron, lamentablemente no pude llegar ese día porque compré un terreno y tengo que ir a verlo precisamente el día de la boda. No puedo, sorry. Excusa barata. Él pudo haber ido otro día, porque ese terreno no se iba a ir de ahí. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas ese día especialmente. Lo siento, no puedo ir. Otro dijo, me acabo de casar y no puedo ir ese día. Entonces el rey, el señor, ¿verdad?, que era un rico, se enojó. Pues ¿cuántos le gustan que lo rechacen? A nadie le gusta que lo rechacen. Entonces aquel hombre había hecho toda aquella decoración y había matado sus bueyes, dice, y había hecho un gran banquete para que la gente viniera, pero se empezaron a excusar. Entonces le dijo a su siervo, ve por las calles y agarra todo el que pueda, los cojos, los mancos, los ciegos, los pobres, todo lo que puedas y mételos en mi casa porque Dios quiere hacer fiesta de todas maneras y la fiesta no va a parar porque alguien diga que no, el show must go on. Y los mandaron a buscar y se llenó aquello de toda clase de gente que estaban ahí contentos y comiendo y de repente los siervos dicen, Señor, todavía hay espacio. Y digo, pues ve y agárralos a la fuerza, mételos a la fuerza porque aquí fiesta va a haber. Que aquellos no quisieron es una cosa, pero fiesta va a haber. Yo creo que es mejor llegar a la buena. Yo creo que es mejor responder al llamado del Señor. De hecho, Él nos llama y Él dice, yo quiero tener comunión contigo, yo quiero hablarte, yo quiero que tú me hables. Él quiere tener esa relación personal, porque de hecho Él dice, estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta de tu corazón, entraré y comeré contigo. Y no está hablando de inconversos, está hablando de gente que conocían al Señor. Entonces, hoy si escuchares tu voz, no endurezcas su corazón, porque puede ser demasiado tarde. Amén. Entonces, personas que aprovecharon las oportunidades. Dios a cualquier momento puede presentarte una gran oportunidad. Mira, estudia, prepárate, porque para cuando la oportunidad venga, respondas. Ten un guardadito, un dinerito ahí por si quieres hacer un negocio y cuando venga la oportunidad, tú puedes aprovechar la oportunidad. De lo contrario, se te va. Uno de esos personajes yo creo que fue el rey David. El rey David era una persona muy creyente, tenía una capacidad para creer en aquellas cosas como que imposibles. Desde niño ya tenía una responsabilidad de cuidar ovejas y de cantar y de servir al Señor. Pero cuando ya era grandecito, pues ustedes saben que hubo ese conflicto de que el filisteo se puso entre el pueblo del Señor y decía, denme a alguien para que venga a pelear conmigo. Y de repente él fue a llevarle unas comidas a sus hermanos que estaban en el frente de la batalla
Y entonces empezó a preguntar. ¿Ya? Y le dijo a alguien, ¿qué le darán a aquel que venciere a ese incircunciso? Bueno, alguien le dijo, bueno, si alguien que venciere a ese, el rey le va a dar que se case con su hija. Y él dijo, bueno, no está mal, ya ese es un buen incentivo. ¿Y qué más va a pasar? Bueno, el que venza a ese filisteo va a quitar el oprobio del pueblo. Otra motivación importante, sobre todo traerá gloria y honor a Dios. Entonces él dijo, estoy dispuesto a hacerlo. Ya fue a hablar con su jefe, y su jefe le dijo, no puedes porque tú no estás capacitado para pelear. O sea, podríamos decir que David podía poner muchas excusas. La excusa de la edad, no, yo solamente soy un muchacho y ese es un guerrero, así que no voy a ir porque soy nene, porque todavía no tengo edad. Pero él no dijo eso, él dijo yo puedo, porque Dios está conmigo, porque no importa si es pequeño o grande, si Dios está contigo, eso es todo lo que necesita. No puedes decir, soy viejo, soy mujer, soy niño, soy hombre. No, lo que necesitas es a Dios contigo. Entonces él dijo, yo puedo, porque Dios está conmigo. Tenía excusa de la edad, tenía excusa de falta de apoyo, sobre todo los líderes tienen esa excusa. No, yo no hago nada porque aquí nadie apoya. Si nadie apoya, ve tú solo ese día. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo cuando estábamos construyendo el templo allá en Dorado, que es una construcción grande, y a veces hicimos ese trabajo con trabajo voluntario. Y a veces no llegaban trabajadores, porque los hermanos obviamente se cansan, después de meses y meses también se cansan y está bien echarse un descansito. Y cierto día hasta lo que había era un fangal horrible, y yo estaba tratando de limpiar, hacer una zanja en barro, eso cuesta. Y yo pensé, y no vino nadie. Pero pensé, aunque sea un poquito que haga, es mejor que no hacer nada, ¿me entiendes? Entonces, ir haciendo algo. Entonces, el hecho de que no apoyen no quiere decir que tú te vas a quitar también. Si no te apoya, te va a apoyar el otro. Lo que tienes que hacer, ¿verdad? Decir, en el nombre del Señor lo vamos a hacer. Invítalo a tomar café, incentívalo, ser líder, sírvele y después ellos te van a servir. Esta cuestión de que no hay apoyo, no te limites por eso, porque David pudo haber dicho, no me apoya mi papá, ni mis hermanos, ni el rey, ni mi jefe, ni el general del ejército, así que no voy a hacer nada porque no hay apoyo. Él dijo, yo voy porque Dios está conmigo. Falta de apoyo no debe ser una excusa. Tantas cosas que pudo haber dicho David, pero él no tomó eso como una, ¿verdad? Como un pretexto, como una excusa. Entonces, ¿qué lo llevó a actuar? Lo llevó el hecho de que quería honrar a Dios. Y eso fue lo que hizo. El pueblo del Señor se le quitó esa mentalidad de fracaso, esa mentalidad de pobreza, y fueron, ¿verdad? Llegaron a ser una gran nación por causa de que alguien les quitó esa tapa de incredulidad en ellos. Y yo creo que también nosotros, si no tenemos excusas, no vamos a tener límites. Si le decimos al Señor, estoy dispuesto y disponible, eso es lo que el Señor necesita para hacer una obra maravillosa. A través de la Biblia podemos ver muchos personajes. ¿Qué usted me dice de Ruth? Y es así que tenía un futuro feo. Pero ¿qué la guió? Quiero estar con mi suegra, quiero estar disponible, quiero estar dispuesta. Ella le dijo a Noemí, donde tú fueres yo voy a ir. Tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres yo voy a morir. Eso habla del compromiso, eso habla de estar disponible, eso habla de estar dispuesto. Cuando llegó allá, que ustedes saben que había un tiempo de cosecha de cebada, ella fue y trabajó, estuvo disponible. Y eso le abrió la bendición tan grande que ella misma es una de las, vamos a decir, la genealogía del Mesías viene desde Ruth por causa de que era una persona dispuesta, disponible, aunque era una gentil. ¿Qué podríamos decir de Esther? Esther pudo haber dicho, o sea, porque la palabra que le enviaron a Esther es, habla,
Porque si no hablas, respiro de Jehová vendrá, o sea, respiro vendrá de cualquier otro lado, pero si no, entiende que tú también perecerás. Y entonces ella habló, ella pudo haber dicho, no, yo no voy a hablar porque aquí me pueden matar y aquí yo por lo menos yo soy la reina. Mire, cuando Dios habla es porque Dios lo toma en serio. Cuando Dios pone un deseo en tu corazón de hacer algo, de hacer una célula, de tener un grupo de estudiantes, Dios puede hacer cosas increíbles con una pequeña decisión. El problema es que nosotros queremos verlo todo. Nosotros queremos empezar y ya mañana ver un gran bosque, ver un gran jardín. Un jardín, un bosque, toma tiempo. Es probable que tú ni veas el fruto de la bendición de Dios que estás haciendo, pero tu visión no debe de morir solo en tu tiempo. Tú tienes que entender que la semilla que siembras y esa disponibilidad, ese fruto de tu obediencia, sigue y sigue y sigue, que no tiene límites. Por eso es que hay que obedecer cuando Dios dice algo, porque de todos modos nosotros nos vamos a ir en un momento dado. Hablábamos con la pastora Susi, más bien me estaba diciendo en la convención. Yo estoy en estas convenciones desde el 2000, allá ¿verdad? Donde sea que hemos estado haciendo convenciones. Y yo he visto generaciones de cantantes. Yo mismo era uno de los que ayudaba con el pastor Leo a la organización de la convención. Cuando antes no éramos tan inteligentes como nos hemos puesto últimamente, que recaudamos los fondos antes de que la convención se dé, pues ya tenemos algo pago. Entonces nos quedamos con el déficit y el pastor Leo y yo teníamos que cubrir la cuenta, y a veces eran $6,000, pues 3,000 tú y 3,000 yo. O sea, era así, pero el punto que le estoy diciendo es que la bendición es que esta vez en la convención, un 90% de los adoradores era gente joven. Entonces Susi me dijo, wow, creo que solo había uno ahí de aquella generación, Edwin. y entonces me dice Susi, pastora Susi, wow, no hay ya básicamente nuestra generación. Quiere decir que lo hicimos bien. Porque la iglesia o las convenciones no pueden poner el pretexto, es que no hay cantantes. Porque hay un montón de cantantes, hay un montón de músicos. Y eso debe ser nuestra convicción de que nuestras decisiones, nuestra disponibilidad, el alcance de nuestra obediencia no muere con nosotros. Esa bendición sigue y sigue, porque a veces son hasta enseñanzas que le transmites a tus discípulos que no morirán, porque son cosas, ¿verdad?, espirituales de Dios. Por eso es que la obediencia en cualquier nivel. ¿Cuántos los ha bendecido un enfermo? Un enfermo de muerte, que ya lo que le quedan son días. Pero esa persona, en ese lecho de muerte, te está diciendo, no seas cobarde, sigue adelante, mueren con las botas puestas. O sea, quiere decir que tu actitud, tu respuesta, tu impacto no muere realmente contigo. Entonces, nosotros debemos de aprovechar las oportunidades que Dios nos da, como la mujer aquella. Le estoy dando mucha historia bíblica, ¿no? Pero que de eso se trata la predicación, ¿no? De enseñar la Biblia. La viuda va donde el juez, le dice, juez, hazme justicia a mi adversario. Y el hombre dijo, no quiero. Era duro, era, ¿verdad?, rebelde también un juez. Y entonces ella llegó una vez, 2 veces, 9 veces, 20 veces. Y el juez dijo, esta mujer ya me tiene chino, como dicen allá. Por no decir, ya me tiene harto, ¿no? Entonces le dice, háganle justicia. No es porque tema a Dios, no es porque me caiga bien esta señora, es porque es tan persistente, es porque ella no dice que no, es porque ella no se raja. Era de Jalisco. Entonces, creo que una actitud así de aprovechar las oportunidades nos hace invencibles, como Zaqueo, que dice que él quería hacer la paz con Dios, pero él tenía varios handicaps, tenía varias cosas en contra. Una que era chaparrito.
Y en medio de esa multitud él no iba a poder tener acceso a Jesús. Además que nadie, o sea, la gente no lo quería en su comunidad porque él era un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos eran mal vistos. Entonces lo que hizo fue que corrió y se subió en un sicómoro, dice un árbol. Y desde allá llamó la atención a Jesús. Quizás le hizo con alguna bandera y Jesús le dice, baja. Él vino, ¿verdad? Y bajó. Jesús quizás lo abrazó y le dice, este también necesitaba limpiar su conciencia. Este también necesitaba reconciliarse porque es un hijo de Abraham. Y le dijo a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Fue inteligente, aprovechó la oportunidad, no usó excusas. Él pudo haber dicho, ay, es que Dios me hizo chaparrito. Ay, es que esta gente me critica. Ay, es que me van a decir así, asá. Mire, no importa, haz lo que puedas. Deja que tu sabor, deja que tu aporte, deja de que la gracia que Dios te dio, manifiéstala y no pongas excusas. Porque Dios está preguntando, ¿quién enviará o quién irá por nosotros? Entonces, Dios preparó a Isaías, le dio esta visión y después le pregunta, ¿quién enviaré a hacer la obra? ¿No? Hay muchas personas que respondieron al llamado de Dios. Uno de ellos es David Wilkerson. ¿Cuántos han escuchado acerca de David Wilkerson? Este fue un siervo del Señor, un evangelista, pastor allá en Nueva York, y él evangelizó las pandillas más sangrientas de aquel entonces. Y uno de esos que evangelizó era Nicky Cruz. Y Nicky Cruz era tan violento que le dijo, te voy a matar y te voy a hacer pedazos. Y Wilkerson le dijo, si me hicieres pedazos, cada pedacito que me cortes te va a decir, Nicky, Cristo te ama. Persona que estuvo dispuesta, estuvo disponible, murió no hace mucho. Y realmente nosotros debemos estar dispuestos y disponibles sin importar que a veces nos descalificamos. Como Dios viene a Moisés y le dice, Moisés, ve a liberar a mi pueblo, ¿verdad? Que está cautivo en Egipto. Y él empezó a decir, no puedo porque soy tartamudo. Entonces Dios le dice, ¿quién hizo la boca? Es más, te voy a poner una intérprete, le dijo. No tienes excusa. Como que Dios va tumbando las excusas de nosotros. Ah, porque soy tartamudo. Pues está bien, te voy a poner un intérprete. No es lo mismo, pero ya que te sientes así, pues. Señor, es que yo no te conozco a ti. Si me preguntan, ¿quién eres? ¿Qué voy a decir? Entonces le da una respuesta un poco ambigua también. Le dice que yo soy, te mandó. Yo soy el que soy. Señor, es que, bueno, él seguía poniendo excusas, pero Dios como que le fue cerrando todas las excusas para que él no tuviera excusa y fuera e hiciera lo que el Señor le mandó a hacer. Lo mismo con Ageo, también Gedeón, que Gedeón decía, no soy de la familia más pobre, no siento la presencia del Señor, y a veces nosotros decimos un sinnúmero de cosas. Esa cuestión de que me quiero ir de la iglesia por esto y lo otro, eso no tiene excusa, hermano. ¿Qué te ha hecho el Señor? Estos siervos del Señor allá del pasado le decían, renuncia al Señor y no te vamos a hacer nada, pero si no renuncias te vamos a matar. Uno de ellos dijo, tantas cosas buenas el Señor me ha hecho, ¿por qué yo voy a renunciar? ¿Por qué tú vas a irte de la iglesia, por ejemplo? ¿Por qué tú te vas a ir al mundo? No tiene sentido. Lo que está buscando es fuerte. Así que dicen, ¿verdad? Está buscando es problema. No huyas. Más bien métete más. Comprométete más. No tengas excusa. Está disponible. Porque el Señor no te va a hacer daño. Todo lo contrario. El Señor te va a ayudar. Así que no estés con esa cuestión de que buscando excusas. Esa es la voz del diablo que estoy ahora como muy radical, ¿no? Que te puede influenciar para que te amargues, para que te pongas haragán, para que te pongas triste. Sacúdete del polvo y en el nombre de Jesús ten una vida disponible. Pues tú no sabes, quizás
aquel niño que llegó con esos pancitos y esos peces. Ese fue el personaje que Dios usó ese día. Y hasta el día de hoy se sigue contando esa historia. ¿Qué Dios puso en tu vida? ¿Qué Dios te está hablando? ¿Qué Dios quiere hacer contigo? A mí Dios me llamó, como decía la pastora Susi, cuando tenía 17 años. Ya no era tan jovencito, pero ya había vivido mucho. Ya había estado en la guerra, ya había estado con la guerrilla a los 14 años. Ya había cruzado el río Bravo nadando. Ya había sufrido mucho, ya había estado indigente en la calle. No así porque era ¿verdad? Porque era mi estilo de vida, que no tenía opción. Estuve pidiendo, así en las partes de atrás de los restaurantes mexicanos, le decíamos, ¿y qué quiere? Que regáleme un taquito, porque esa era la forma, o sea, de sobrevivir en la ruta. Estuve así expuesto a las serpientes ahí en Texas. O sea, yo ya había vivido. Y tenía todas estas preguntas y estas cuestiones de que de dónde viene el hombre, ¿verdad? Ya la teoría de la evolución estaba en su apogeo, pero yo dije, yo le voy a entregar mi vida al Señor, no tengo nada que perder, porque ¿qué tengo que perder? Todo lo que tengo es que ganar, y lo hice así, entregué mi vida al Señor. Me entregué en un año ya estaba en el entrenamiento para obreros en New Jersey, y me preparé. Y me regresé a El Salvador a trabajar en aquello. Era un caos. El país de El Salvador era un completo caos. La iglesia donde estábamos, llegamos en un abril y aquello era polvo por todos lados. Hay unas temperaturas y los guerrilleros tumbaban la electricidad. A veces era más el tiempo que no había electricidad, no había agua potable. Aún así construimos un templo. Y ahora obviamente cualquiera quiere ir a El Salvador. Es tremendo lugar, pero se ha hecho una labor. Y Dios me llamó en aquel momento. Y yo, gracias a Dios, estuve disponible y le dije, Señor, aquí están mis manos. Y después me arrepentía porque me puso a trabajar en el cemento allá, ¿no? Ni aprendí albañilería, pero... Y aquí en Dorado, de todos modos, tampoco me ¿cómo se dice? Me promovió mucho porque tuve que ayudar a construir ese templo, que es tremendo templo. Qué bendición estar con ustedes. No se den por vencidos, no se quiten, no claudiquen, no den excusa. Y en el nombre del Señor, Dios te va a dar una bendición mucho mayor. ¿Por qué no nos ponemos en pie y le decimos, Señor, gracias por la invitación a hacer tu obra? O sea, que no seamos como esos invitados a la boda. Es que no puedo porque... No puedo por esto y lo otro. No, que podamos decirle, y quizás no sea a un trabajo aquí en la iglesia, puede ser a llevar algún alivio, ver a algún enfermo, acompañar a alguien. Puede ser una cosa grande, puede ser una cosa pequeña, pero para el Señor eso no hay diferencia. Cuidar unas ovejas para tu padre puede ser una labor, un momento. Pelear con un Goliat puede ser otro episodio en el cual Dios te llama. Pero ¿qué Dios te está llamando a hacer? Seguramente porque te ama, tiene un plan con tu vida y te creó con un propósito. ¿Por qué no levantas tu mano y dile, heme aquí, Señor? Permite que pueda ser sabio, sabia, para escuchar tu voz. Que pueda discernir aquellas cosas que te agradan. Y que, Señor, cuando vea una necesidad y sienta algún impulso a hacer algo, entienda que viene de ti. Que ese impulso no es producto de mi imaginación, que es producto de tu espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, habla a esta iglesia, sigue hablando a esta iglesia. Sabemos que ya lo estás haciendo, sabemos que ahora mismo lo estás haciendo. Pero permite, Señor, pon la fuerza, pon la entereza de decir, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto, estoy disponible. Como dice la canción, no tienes que enviar a nadie más, aquí estoy yo. Envíame, Señor, envíame, Señor. Ensancha mi capacidad, Señor.
mi capacidad para responder, para trabajar, que aunque sea algo, un proyecto grande, no le tenga miedo, porque yo no sé cómo tú haces los huesos de la mujer encinta, Señor, el bebé que está ahí formándose, pero tú lo haces. Quiere decir que la sabiduría, quiere decir que el cómo hacerlo te pertenece a ti. Y yo me rindo, Señor, y seguramente harás cosas grandes, maravillosas en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.